Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué bendición tenerlos a todos aquí, celebrando el Día del Señor. No hay privilegio más grande que poder venir aquí ¿verdad? Tener la oportunidad semana a semana de adorar a nuestro Dios, de reconocerlo como el Dios que es, de reconocer todas las maravillas que hace en nuestras vidas y también de poder convivir con todos aquellos que han venido al conocimiento de su nombre. Es de verdad un privilegio y es una felicidad estar aquí con todos ustedes y les doy las gracias por estar aquí con nosotros. La semana pasada celebramos el Día del Padre y el Día del Padre fue como era una celebración especial, hicimos un paréntesis de lo que era nuestro estudio de la carta de Tito. Ustedes saben que hemos estado en Tito por varias semanas tratando de entender, ¿verdad?, lo que el Señor nos está poniendo como lo que son los lineamientos de los líderes. Y terminamos capítulo 1, el hermano Pablo y yo predicamos acerca del capítulo 2 y ahora pasamos al capítulo 3 y ya prácticamente es donde se cierra la carta. Al final ya Pablo no se está solamente dirigiendo a Tito pidiéndole de que la manera como va a escoger líderes, sino que ahora le está diciendo que hable con toda la congregación. Ustedes se van a dar cuenta de que muchas de esas cosas que les dice a estos cretenses, a esta iglesia de Creta, son cosas que en realidad vienen a tocar nuestro corazón y parece ser que la carta fuera para nosotros. Entonces, vamos a concluir el estudio de Tito, vamos a exponer su palabra, no sin antes dedicarle este culto al Señor y también, ¿verdad?, vamos a hacer la lectura de su palabra acto seguido. Les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a nuestro Señor y vamos a orar para iniciar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar un día más aquí, un día domingo, Señor, el día del Señor. Aquí, Señor, reconociéndote, reconociendo quién eres, reconociendo lo que has hecho por nosotros, admirando tu belleza mediante las alabanzas, Señor, haciendo, Señor, lo que nuestro corazón exige hacer, Señor, que es adorar tu santo nombre, cantarte cántico nuevo, Señor, cantarte alabanza, Señor, porque la grandeza de tu nombre, Señor, es inmesurable y nosotros estamos sorprendidos delante de tanta belleza. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de ser llamados tus hijos, porque es el privilegio que muy pocos tenemos. Te doy gracias también, Señor, por tu palabra, esa carta de amor que nos has dejado, ese manual de conducta para las personas que nos llamamos hijos de Dios. Y Padre, te pido de que hables a cada quien a través de tu palabra, mediante la lectura de tu palabra y mediante la exposición de tu palabra, toques corazones, toques mentes, Señor, y que nos lleves por ese camino donde solo tú puedes llevarnos. Te doy gracias por todo tu amor, por toda tu generosidad y porque, Padre, siempre estás con esos brazos extendidos para darnos el perdón, Señor, a cada uno de los que te conocemos y aún más a aquellos que no te conocen. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Así de pie, vamos a leer entonces Tito 3 del 1 al 15. Vamos a leer el capítulo completo. Tito 3 del 1 al 15. ¿Está en pantalla? Ok, todos juntos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. Eso es lo que el Señor nos trae el día de hoy. Fíjese que la verdad es un texto demasiado lleno de información. Tenemos mucho que aprender de este último capítulo de la carta de Tito. Comienza, fíjese, dése cuenta que la primera palabra que dice Pablo es recuérdales. Recuérdales. Cuando a alguien a usted le dice que recuerde, quiere decir que eso es algo que usted ya aprendió. Es algo que usted ya sabe. Es algo que no es cosa nueva. Entonces, fíjese, nosotros deducimos de ahí que Pablo mismo quizás le había llevado esta información a la gente de Creta. Pablo mismo había venido donde ellos y les había enseñado correctamente, pero habían dejado de hacerlo. O sea, no es que no sepan, lo saben, pero no lo están haciendo. Y ese es el problema de repente, ¿verdad?, con nosotros los cristianos, que escuchamos la palabra, conocemos la palabra, pero no estamos haciendo a veces lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Dejamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, no solamente la palabra recuérdalo, es un comando, una orden que está dando Pablo, ¿verdad? No es una sugestión. Lo que dice recuérdalo, le está diciendo hacelo, pero también es un infinitivo. Fíjese, un infinitivo quiere decir que es una cosa que él quiere que lo esté haciendo una y otra vez. Yo no sé si ustedes se recuerdan el domingo pasado mientras hablábamos, estábamos en el mensaje del Día del Padre, que yo les dije que esta era una cosa que Dios hacía con nosotros y que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, repetirles y repetirles y repetirles. Pablo le está dando esta indicación. Dios, el Espíritu, le está dando esta indicación a Pablo para que se la dé a Tito, para que se la pase a Creta y a la larga pues nos viene a caer a nosotros. Está diciendo repíteles constantemente. Fíjese que ayer estábamos platicando con mi hijo, ¿verdad? Y estábamos hablando de cosas que nos molestan. Y él me dice, me cae mal que me repitan las cosas. ¿Sí o no? Y yo dije, sí le pegó en el clavo, porque a mí también me molesta que me repitan las cosas, ¿verdad? Es cierto, no me gusta, ¿verdad? Y fíjese, lo sabe toda mi familia. Toda mi familia sabe que no me gusta que me repitan las cosas, ¿verdad? Mi esposa sabe que no me gusta que me repitan las cosas porque de repente yo siento que me está tratando de tonto, ¿verdad? O sea, si tú ya sabes algo y te lo dicen y luego al momento te lo vuelven a decir, es como que te están diciendo o no me pones atención o no entendés lo que te estoy diciendo y entonces me molesta que me lo repita. Pero fíjese cómo es mi esposa, que ella apacigua a la bestia antes de golpearla. Fíjese que me dice, te lo voy a repetir,
Te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. Y fíjese que uno, cuando le dicen a uno, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar, ya sabe que lo van a ofender a uno. Uno sabe que viene una ofensa, ¿verdad? Viene que te van a maltratar, ¿verdad? Pero, a diferencia de cuando te llega de sorpresa, es que como ya la estás esperando, no reaccionas mal. Sí, ya estás prevenido. Ya estás prevenido. Entonces, ¿verdad? A las damas que están aquí, ¿verdad? Es necesario que de repente le repitan a sus esposos también. Aprendan de la sabiduría de Gisela y no le dejen ir la repetición sin avisarle a su esposo. Pero fíjese que lo que dice el Espíritu, lo que dice Dios, lo que dice Pablo, el trabajo que tiene Tito y lo que nos está llegando a cada uno de nosotros es que se debe de repetir lo que es bueno, se debe de repetir lo que es necesario hacer. Tenemos que estar repitiéndolo constantemente. De hecho, lo que estoy haciendo aquí yo es repitiendo constantemente lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Es necesario, es necesario. Lo que Pablo quería que le repitieran específicamente era que se sujetaran, fíjese, que se sometieran a los gobernantes. Eso es lo que dice el pasaje. Dice, sujétense, sométanse. Y son dos malas palabras para nosotros, ¿verdad? Que alguien nos diga sometete, ¿verdad? Especialmente las mujeres sienten como que les jalan de aquí cuando les dicen sométase, ¿verdad? Es una palabra fuerte, ¿verdad? Y la cuestión es de que hay una curiosidad acerca de la palabra someterse, es de que el Señor nunca dice solamente a la mujer sométase solo a ella, sino que esa es una indicación para los dos. Dice sométanse. O sea que el esposo se debe de someter a la esposa y la esposa al esposo. El esposo tiene un rol de guía, pero el esposo también tiene la obligación de someterse a Dios. Entonces, todos debemos de someternos. En este caso, le está diciendo, sométete a las autoridades, porque Dios sabe que es necesario el orden. También está poniendo de manifiesto que Él sabe quiénes son los que están gobernando. La palabra dice de que no hay un gobernante que Dios no haya colocado en eminencia. O sea que no hay ninguna persona que nos esté gobernando que el Señor no la haya colocado. Y usted puede pensar, ¿y cómo es esto? Porque de repente los gobernantes no son tan buenos. Pero la cuestión es esta, que es necesario que haya un orden y que haya una ley, ¿verdad? De humanos imperfectos, pero es necesario que haya ese orden y esa ley. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros no tuviéramos esa ley de no tirarnos los rojos? Si no hubiera multa por tirarnos los rojos. Yo creo que la mayoría de las personas se tirarían los rojos. Se los tiran habiendo ley y habiendo multa, ¿verdad? Yo no sé si se han dado cuenta también, yo no sé quiénes de ustedes andan de noche, pero en mi país, hace mucho tiempo, cuando yo vivía allá, yo me acuerdo que la gente, ya en la noche, como el tráfico era muy poco, la gente no respetaba los semáforos. La gente en medio se detenía para ver, lo trataba como un alto, ¿verdad? Miraban para los lados y se los tiraban. Entonces, imagínense que eso sucediera de día. No hubiera muchos accidentes, no hubiera mucho muerto, ¿verdad? Entonces el Señor a través de los gobiernos está evitando, ¿verdad?, que haya catástrofes, que haya pérdidas materiales, que haya accidentes, está protegiendo a la población, ¿verdad? Tiene que haber ley para que haya orden, para que haya paz, para evitar que pasen cosas malas, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿qué pasa cuando el gobierno que nos está dirigiendo en este momento no es el que a mí me gusta? Ahí es donde nosotros tenemos que analizar que el cristiano no puede ser partidista. El cristiano está obligado a obedecer al gobierno de turno. Y fíjese, yo leí algo bien interesante de Pablo, que Pablo le está diciendo a Tito, dile que se sometan al gobierno, que se sometan a los gobernantes. Y no hay ninguna víctima más grande del gobierno que Pablo. A Pablo lo maltrataron mucho. A Pablo le irrespetaron sus derechos. Él era ciudadano romano, pero como también era judío, lo trataban como judío y no como romano. Le violaban sus derechos, lo agarraron a palos, lo metieron preso un montón. Mucho de su tiempo, muchas de las cartas que nosotros tenemos fueron escritas desde la cárcel. Y quiero que sepa usted que todas las veces por las que lo metían preso era por haber
divulgado el evangelio. O sea, lo estaban metiendo preso sin razón. No había razón justa por la cual Pablo fuera preso, pero él estaba preso. Y fíjese, note usted que cuando él habla de someterse a las autoridades, no solo en Tito, sino en otras cartas, Pablo no habla con amargura. Pablo no habla con amargura. Dice, sométanse a las autoridades, yo me estoy sometiendo, él da el ejemplo. Pero no lo dice con amargura. Y yo veo muchas personas que viven con resentimiento por el gobierno. Dicen, el gobierno no me da esto, el gobierno no me da lo otro, el gobierno me hizo esto. Ya no está gobernando quien le hizo eso, y esas cosas quizás ni les pasaron a ellos, no que les pasaron a sus abuelos, a sus bisabuelos o a su raza hace mucho tiempo, y viven resentidos con el gobierno. Todo el tiempo es maldecir al gobierno. Pablo dice que una vez que tú vienes al conocimiento de Dios, tienes que comprender que el gobierno es algo que Él ha establecido y que tú debes de someterte, ¿verdad? No podemos identificarnos con ningún partido porque eso aleja a las personas de Cristo. La iglesia viene a ser como una Suiza espiritual. Aquí pueden llegar la gente de todos los partidos, tener comunión con todas las personas, y aquí lo que venimos es, y nuestro enfoque principal es que las personas sean salvas, que reciban la vida eterna. ¿Qué cosa hay más importante que una persona cambie su eternidad? Ninguna. Porque las cosas de la tierra van a pasar, pero los cielos van a permanecer. Entonces, ¿verdad? No podemos poner nuestra mente en una cosa que no tiene importancia y que es pasajera, ¿verdad? Este es un lugar para que tengamos comunión como cuerpo de Cristo, ¿verdad? No quiere decir que nosotros no sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. No quiere decir que nosotros no sepamos que de repente el gobierno que está de turno está haciendo cosas que nos afectan como cristianos. Sí nos damos cuenta. Sí sabemos lo que es correcto. Sí conocemos lo correcto. Sí hacemos lo correcto y proliferamos lo correcto. Sin embargo, nos ahorramos la saliva cuando se trata de hablar de los gobiernos y de los partidos políticos, ¿verdad? Son discusiones que no sirven de nada, dice Pablo. No sirve de nada. Fíjese que Pablo le dice, no andes discutiendo. Y lo dice en este pasaje 3 veces. O sea, usted lea de nuevo los 15 versículos y va a encontrar que dice que no se discuta por lo menos 3 veces, sino 4. Le dice a Tito, diles que no sean pendencieros. Esa palabra no la ocupamos mucho, ¿verdad? Pero creo que más o menos sabemos lo que quiere decir. ¿Qué es un pendenciero? La Real Academia Española de la Lengua dice que un pendenciero es alguien propenso a riñas. ¿Qué es una riña? Una pelea, un pleito, ¿verdad? Una discusión, una contención, ¿verdad? Eso de estar buscando, hay personas que ni siquiera quieren llegar a la verdad, solo quieren pelear, solo quieren discutir, ¿verdad? Entonces, si usted lee el versículo 9 al 11, habla de otras cosas más. Pablo, cuando le está dando la referencia a Tito, le dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Fíjese, hay que corregir a las personas, hay que platicar de los temas, pero no se puede discutir, ¿verdad? Pablo dice, esta persona que le gusta discutir se ha pervertido, dice, deséchalo, o sea, aléjate de él, este ya se arruinó, es lo que dice Pablo, ¿verdad? No debemos discutir de asuntos políticos, no debemos discutir ni siquiera de asuntos de la Biblia que nos lleven a pelear, porque hay cosas en la Biblia que no vamos a saber de este lado del cielo. No las vamos a conocer hasta que nosotros estemos en la eternidad, nos podamos parar frente a Jesucristo y decirle, Señor, nunca pude saber cuál era la respuesta a esto en la Biblia. La Biblia tiene muchas cosas que no podemos entender. Por ejemplo, el otro día estábamos platicando con Marcio y estábamos platicando de eso de Génesis. En Génesis aparece, ¿verdad?, un pequeño versículo que ahí se traba mucha gente.
Es un versículo donde dice, aparece en el capítulo 6, en el 5 o el 6 de Génesis, donde habla de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Y quiénes son estos tipos, los hijos de Dios? ¿Son ángeles, son humanos, son descendientes de alguien o quiénes son? No se sabe. Y miren, los teólogos han peleado por siglos, especialmente los teólogos alemanes, que son los que más se han dado a conocer por la teología. O sea, son personas de que los gobiernos les pagaban a ellos por dedicarse a cosas espirituales. Esta gente era su trabajo de tiempo completo discutir estas cosas. Y saben que hasta el día de hoy no hay respuesta. Entonces, yo me pongo a pelear con alguien acerca de eso. ¿Usted piensa que yo voy a encontrar la solución? No la voy a encontrar. Es inútil pelear acerca de eso. Yo puedo creer una cosa y el hermano cree otra y vamos a ponernos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿verdad? Vamos a acordar que desacordamos, ¿verdad? Porque en realidad no se puede probar ni una cosa ni la otra hasta que el Señor nos diga esto fue y estabas equivocado, ¿verdad? También hablamos tocamos el tema de Israel y es un tema un poco delicado. Israel ahora, la posición social que tiene y política y económica Israel en el Medio Oriente, comparándolo con lo que es Israel histórico dentro de la Biblia, es un tema interminable. Es un tema interminable. ¿Para qué vamos a discutir de eso, verdad? No vamos a resolver, ¿verdad?, ninguna de esas cosas. Entonces, ¿verdad? Una vez también, siempre hablando de contención y discusiones, yo me recuerdo que estaba dando una clase y salió este tema de si la salvación se pierde. Y yo me recuerdo que un hermano comenzó a meterse con ganas en eso de que sí se perdía y que sí se perdía. Y bueno, yo voy a seguir defendiendo toda la vida que la salvación no se pierde. Eso es lo que yo entiendo, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Jesucristo, depende de Dios. La salvación nuestra está escondida en el Todopoderoso. Si dependiera de nosotros, estamos fritos. O sea, usted cree en Jesucristo hoy y a las 10 de la noche del mismo día usted ya pecó y entonces vuelve a caer en perdición. Entonces yo no creo que la cosa sea así. Yo creo que la salvación no se pierde, que el Señor, una vez que usted se arrepiente de corazón y pide perdón, el Señor no solamente le perdona los pecados pasados, sino que también los presentes y los futuros. Tal es el poder del Señor. El poder del Señor atraviesa toda la línea de la historia y tiene sentido porque Él está fuera de la historia. Entonces, si Él te perdona, Él no está pensando en términos de tiempo. Él está pensando en términos de eternidad, porque esa es su naturaleza. Entonces, fíjese, ¿qué pasó? Al final, posiblemente, como yo ya no continué con la discusión, los hermanos pueden pensar, el pastor no está preparado, el pastor no supo qué decir. Y yo prefiero quedar de tonto, ¿verdad?, que ponerme a pelear, porque la verdad es que no tiene sentido discutir. No voy a llegar a un acuerdo con él. Si él ya tiene esa conclusión, no lo voy a sacar de ahí. Yo estoy obligado a enseñarle al que no sabe, ¿verdad? Y el que ya tiene una concepción diferente y que no quiere entender que eso no es así, porque ese sí es un punto muy importante, porque eso cambia toda tu manera de comportarte. Eso cambia la paz que tienes para contigo mismo, eso cambia la manera como te comportas, eso cambia muchísimas cosas. De hecho, por este tema de si la salvación se pierde, era una de las cosas por las que Martín Lutero le dio inicio a la Reforma Protestante. Él no vivía en paz. Era un tipo que él sentía que se lo iba a llevar al infierno. Y él no podía, no tenía paz, hasta que se dio cuenta del amor del Todopoderoso, de ese amor potente que abarcaba todo el tiempo y que no terminaba solamente en el momento de su arrepentimiento, sino que continuaba, ¿verdad? Y se fue para allá, para la primera de Juan, y se fue para otros, para Santiago y otros libros y otros versículos que le vienen a decir que el Señor es un abogado de nosotros, que es alguien que está delante del Señor defendiéndonos todo el tiempo, porque hemos creído en su nombre, porque su sangre nos ha bañado. Entonces, hermanos, yo les invito a que, ¿verdad?, no entretengan pleitos.
No entretengan discusiones. Los cristianos no estamos llamados a estar discutiendo. Los cristianos no estamos llamados a estar peleando. Los cristianos estamos llamados a vivir en paz. Porque el espíritu que nos ha llenado es un espíritu de paz. Fíjese, son dos cosas entonces: que obedezcamos a los gobernantes y también que no discutamos y estemos en paz. Además dice en Tito 3 del 1 al 3, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, dice, esclavos de concupiscencias, deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Encontré una cosa curiosa, que la Nueva Versión Internacional no dice la palabra insensato, sino que dice necio. Necio. Y fíjese que necio es una palabra bien fuerte, porque no tiene solamente una dimensión de inteligencia, no tiene solamente una dimensión cognitiva, sino que tiene una dimensión moral y espiritual. Es alguien que, ¿verdad?, está alejado de las cosas espirituales, que está negando a Dios. Por ejemplo, el Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, la persona necia es aquella que no quiere reconocer que hay un Dios. Y fíjese, alguien que dice que Dios no existe, no hay ninguna verdad en él. Y el hecho de que él diga que no existe, no quiere decir de que de verdad entonces el Señor va a dejar de existir. Fíjese, voy a hacer una enseñanza práctica. Yo quiero un voluntario. ¿Quién quiere pasar al frente hoy? Venite, hermano. Venite. Voy a tratar. Pon tu mano. Yo voy a encender la llama debajo de tu mano y tú comienzas a decir, el fuego no existe. ¿Será que el fuego no va a existir porque tú dices que no existe? ¿Verdad que sí? Es lo mismo con Dios. Te agradezco mucho. Es lo mismo con Dios, hermanos. No importa cuánto una persona diga, Dios no existe, el Señor existe, pero es una persona que tiene una desconexión espiritual. Fíjense. Luego Pablo le dice a Tito que es ilógico que continúen comportándose como se comportaban antes de conocer a Cristo. No solo es ilógico, sino que es rebeldía. Fíjese, es rebeldía someterse voluntariamente a la palabra de Dios. Es una vida de rechazo, y esto es algo que nos puede suceder a todos. Nos puede suceder a los creyentes y les puede suceder a los no creyentes. Cuando una persona se niega a reconocer la autoridad de Dios y se niega a seguir lo que Dios le está diciendo que haga, a someterse a su voluntad, eso lleva a la persona, dice Pablo, a vivir una vida esclavizada, una vida que la dirigen los deseos, que la controla el autoengaño, ¿verdad? Una vida que va a producir maldad, que va a producir envidia, y esa envidia va a producir odio contra su hermano. O sea, se desvía. La persona que no se somete a la palabra de Dios se comienza a desviar y comienza a vivir una vida que está completamente alejada de Dios, llena de maldad. Es el resultado de resistirse a la voluntad de Dios. Van a haber personas que han recibido a Cristo, pero siguen viviendo igual y dicen, mire, este se hace llamar cristiano. Se hace llamar cristiano, pero es un cristiano que no se ha sometido a la voluntad de Dios, que está en ese proceso todavía, ¿verdad? No quiere decir que nunca llegue, ni tampoco quiere decir que el hermano no se esfuerza. Puede ser que se esfuerce en un área que tú no miras, ¿verdad? Entonces Pablo le está ordenando a Tito que le diga a las personas que se sujeten, que obedezcan, que no sean necios. Fíjese que vivir la vida cristiana comienza con un pequeño acto de obediencia. Un pequeño acto de obediencia. El bautizo. Yo siempre les he dicho a ustedes, usted cree en Jesucristo, el primer paso de obediencia que usted va a dar es bautizarse.
Y es muy necesario, porque de ahí comienza usted a darse cuenta de que el Señor le va a decir a usted lo que usted va a hacer. Y usted tiene que dejarse dirigir por el Señor. Y fíjese, es como muchas cosas en la vida. Comienza con un pasito. Un pasito cambia toda la perspectiva de lo que usted va a hacer. Por ejemplo, si usted quiere aprender a nadar, lo primero que hace un instructor de natación, la primera clase que le va a dar a ustedes, póngase la calzoneta y métase al agua. Y usted tiene que mojarse la cara, lo hace que se sumerja en el agua. Y ese momento en el que usted se pone conforme con el agua, ese momento es el que decide si usted entonces va a cambiar esa vida y se va a volver una persona que ahora tiene la habilidad de nadar. Pero tiene usted que adaptarse primero a ese primer momento, tiene que adaptarse al agua, tiene que sentir el agua. Es la confianza que lo primero que toca hacer, hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo el Señor. Él te hace una pequeña orden y tú sigues esa orden, y entonces eso es el primer paso para una cadena de comportamientos. Tú vas a ir obedeciendo. Pablo le dice a Tito, la bondad de Dios se ha manifestado. Es otra cosa que le dice. Le dice, ustedes obedecen. ¿Por qué obedecen? Porque la bondad de Dios se ha manifestado. Dice, la presencia de Cristo nos da la oportunidad de percibir lo que el Señor quiere de nosotros. Fíjese, Cristo se apareció y las cosas cambiaron. Esa epifanía, ese momento de contacto con Jesucristo. Qué precioso es cuando nosotros cada domingo en la palabra podemos encontrar a Jesucristo y darnos cuenta de su voluntad y de lo que Él está pidiendo de nosotros. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero el versículo 4 al 7 del capítulo 3 de la carta de Tito es un himno cristiano antiguo. Y fíjese que lo que hace es describir la historia de la salvación. Dice, el evangelio nos ha salvado, no por hacer la voluntad de Dios, porque nosotros sabemos que no hemos hecho la voluntad de Dios. Incluso no es por algo que nosotros hemos hecho, porque si nos lo hubiera pedido Dios, lo hubiéramos hecho, pero no es porque hemos hecho algo. Eso es lo que está diciendo ese pequeño himno. No es porque nosotros seamos justos, sino que es porque Él es misericordia con nosotros. Eso es lo que está diciendo. Luego Pablo utiliza un grupo de palabras extrañas que nosotros no ocupamos. Habla de lavamiento, de regeneración, renovación espiritual. Y la gente se queda ahí atascada en Tito 3, porque dice, ¿qué quiere decir con todo eso? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que viene a aclarar un poco eso. Ezequiel 36, 27. Lo pueden anotar, lo leen después, o se lo voy a leer en este momento. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es lo que dice el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes van a ser obedientes porque esto es algo que el Señor ha prometido. Ustedes son obedientes. Ustedes van a comenzar ese proceso de obediencia. Fíjese que cuando Ezequiel escribió estas palabras, se lo estaba escribiendo a un pueblo rebelde, a un pueblo que era corrupto e idólatra. Un pueblo que necesitó de ser disciplinado para poder hacer lo que Dios le pedía. Y entonces Dios dice, les da una promesa, una profecía, les dice, yo voy a hacer algo nuevo con ustedes. ¿Cuál es esta promesa? La llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha venido a cambiar nosotros nuestros corazones, ha ablandado. Ahora nosotros tenemos la capacidad de percibir la palabra de Dios y la capacidad de obedecerla. Nosotros nos preguntamos por qué la gente del mundo no hace lo que Cristo quiere, porque no tienen la capacidad de percibirlo. El Espíritu de Dios nos ha dado esa capacidad, ¿verdad? Los que antes eran envidiosos, los que antes eran odiosos, ahora son pacíficos, humildes, amantes de otros, ¿verdad? Obedientes de la ley. Somos una nueva humanidad, de la cual Jesucristo es el primero de muchos hermanos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Hermanos, lo que tenemos delante de nosotros es lo que está diciendo Pablo. Es
un pequeño ejemplo de lo que va a venir a ser la nueva humanidad. Aquí es donde comienza todo. Aquí es donde comienza la eternidad. Fíjate, hermano, que yo no te voy a decir lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, ¿verdad? Solo te voy a dejar saber, ¿verdad?, lo que el Señor está diciendo aquí en Tito. Y quiero que dejes de lado a Pablo, quiero que dejes de lado a Tito, ¿verdad? Quiero que veas lo que Dios te dice a través de la carta, lo que te está diciendo a través del Espíritu. Dice, ustedes han sido tocados por el Espíritu de Dios. Hemos sido tocados. Si nosotros no hubiéramos sido tocados, no hubiéramos podido tener la sensibilidad de recibir a Jesucristo. Esa misma cosa que hace Él de tocarnos es lo que hace que nuestro corazón sane. Porque nuestro corazón está herido. Viene a salvar, viene a sanarlo. Y ahora somos personas que conocemos lo que Dios quiere. Por eso comienza la carta, por eso comienza el capítulo. Recuérdales. Ya sabemos lo que hay que hacer. Ya sabemos. Ahora, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios espera que nosotros hagamos lo que Él pide. Lo sabemos. Lo sabemos. Y eso lo va a encontrar por todas partes en la Biblia. Yo traje una nota aquí de la carta de los Efesios. Porque dice Dios, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Dice, si ustedes eran ladrones, ahora ya no van a robar, sino que van a trabajar, se van a ganar su vida y además van a guardar para ayudarle al que necesita. Imagínense. Van a cambiar. Dice, ya no van a utilizar su boca para hacer lenguaje ofensivo. Ya no van a ocupar su boca para decir malas palabras. Ya no van a ocupar su boca para tratar mal a otros, sino que la van a ocupar para edificar y bendecir a las personas. Eso es lo que dice la carta a los Efesios. Romanos 8:29 dice que Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Eso es lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que somos ahora, hermanos? Y esto es lo que quiero que ustedes se lleven en su mente, que somos personas diferentes porque Cristo nos ha cambiado. Somos personas humildes, obedientes, que no discutimos, que no somos necios y que estamos equipados para la misión. ¿Verdad? Eso es lo que somos y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y cada uno tiene que ir caminando en esa dirección a lograr lo que Él ha pedido. Tito les llevó el mensaje a la gente de Creta y les dice, no pierdan más el tiempo en discusiones, ya no discutan, continúen transformándose y continúen llevando el mensaje de salvación. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos continuamos transformando. Sabemos que necesitamos ir cambiando más, seguimos cambiando, seguimos caminando de la mano con Dios y seguimos invitando a otros a hacer lo mismo, ¿verdad? Al final de la carta, Pablo le dice a Tito, diles que ayuden al necesitado para que no sean sin fruto. Vamos a ayudar al que lo necesita, porque ese es un fruto del que el Señor se agrada y con el cual las personas vienen a glorificar su nombre. Qué bendición. Espero que la carta a Tito haya tocado su corazón, les haya dado nuevos lineamientos para poder escoger líderes y también les haya hecho pensar en la necesidad de continuar la transformación. Hermanos, no se puede responder a las peticiones del Señor si nosotros no hemos recibido a Jesucristo, porque no tenemos la sensibilidad de escuchar y de entender lo que el Señor requiere de nosotros. No tenemos una relación con Él, no tenemos esa amistad, no podemos ser llamados hijos de Dios. Así que si alguno de ustedes no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito el día de hoy a que tome ese paso y que reconozca que Jesucristo vino a la tierra únicamente por ti. Yo recuerdo que el día que yo vine a recibir a Jesucristo, yo me sentí completamente arrepentido de mis pecados. Y creo que eso es todo lo que toma darse cuenta de que somos pecadores, darse cuenta de que no podemos pagar por ese pecado, y darse cuenta de que
hay una necesidad de aceptar a ese Salvador, de aceptar a ese que ha dado la vida por nosotros. Hay alguien que quiera, ya sea entregar su vida a Jesucristo hoy o reconciliarse con Él el día de hoy. Levante su mano. ¿Nadie? Ok, yo recuerdo que, le voy a dar un poquito de tiempo. Yo recuerdo que cuando yo recibí al Señor, yo ya les he contado esta historia, el pastor no hizo llamado. Y yo decía, yo de este día no voy a pasar, yo voy a arreglar mis cuentas con el Señor. Porque en ese momento se volvió evidente la urgencia, se volvió evidente la fragilidad de la vida, se volvió evidente de que yo podía salir de ahí, me podía pasar cualquier cosa, podía tener un accidente y entonces mi eternidad no iba a ser la que yo quería. Entonces yo dije, no, yo de aquí no me voy este domingo si yo no recibo al Señor. Y no hizo llamado y el pastor se salió de la iglesia y tuve que salir corriendo a perseguirlo. Y lo encontré en medio del parqueo y encima de la grama oramos para recibir al Señor. Entonces, ahora el pastor no se ha salido, pero está dando tiempo para que puedas considerar recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? Ok, vamos a orar entonces. Padre eterno, te doy gracias por todo el amor que nos muestras a través de tu palabra. Te doy gracias por todo el amor que nos muestras a través de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por todo el amor que nos muestras a través de la provisión, porque sabemos, Señor, que todo lo que recibimos viene de tu mano. Toda dádiva buena proviene de lo alto, nosotros lo sabemos bien. Te damos gracias, Señor, porque nos das el sostenimiento diario, no solamente en la provisión, sino que también en la vida. Solo hecho de despertar, Señor, es una nueva oportunidad para reconocerte, es una nueva oportunidad para satisfacer tus demandas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella nos vamos concientizando, vamos creciendo, madurando, siendo más a la estatura de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te pido, Señor, que recibas nuestra oración y que concedas las peticiones de nuestros hermanos, Señor. Los que estén pasando necesidad, Padre, y se dirigen a ti, tú conoces todo. Te ruego, Señor, que les escuches, les concedas, Padre, según tu voluntad. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bendito sea nuestro Señor.